Estimados amigos de la revista La Voz Ausente, sean ustedes bienvenidos y estamos el día de hoy retomando esta continuidad de las entrevistas que por un tiempo ha sido, ha tenido una pausa, pero estamos ahora volviendo. El día de hoy estamos visitando al doctor Walter Hugo García Torres, a quien tengo aquí a mi costado y gracias doctor por recibirnos. Hemos venido a conocerlo, a conversar con usted y saber un poco acerca de su vida y acerca de su obra. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, señor director de la Voz Ausente, señor Ángel Valeriano. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho por su visita. Ojalá todo salga muy bien para usted, en el futuro de usted y el futuro mío, por esta revista que estoy terminándola ya. Muy bien. Queremos conversar hoy día. Primero queremos conocerlo a usted como persona, ¿no? Porque un autor, un escritor tiene, digamos, una vida antes de publicar un libro. Y es precisamente muchas veces que esas experiencias, las vivencias son las que determinan, digamos, la labor del escritor. ¿De acuerdo? Cuéntenos un poco acerca de sus inicios. Usted nace en Huaura, me dice, ¿de acuerdo? Sí. Cuéntenos acerca de su vida en Huaura un poco para conocerlo. ¿Qué recuerda usted de aquellos años de juventud, de adolescencia? Sí, muy agradecido por la pregunta y sobre todo tratando de hacer una reminiscencia de mi vida anterior, que fue muy triste, de mi juventud, mi niñez y mi adolescencia. Y durante el tiempo que he vivido en Huacho, mi ciudad natal, he tenido grandes experiencias sobre esta revista, este libro, ¿no? Que según ustedes lo pondrán en el periodismo, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido por eso y contarle un poco más de mi vida. He tenido una vida, por decir, muy triste, porque mis padres, sobre todo mis padres, me enseñaron el camino en el año 1954, creo, más o menos, una edad. Y hice mi vida muy niño, hasta cuando llegué en los años 60 de llegar a pisar a la prisión más paupérrima de la provincia de Chacay en esos tiempos, hoy Huaura, Huacho, que significa mucho para mí los recuerdos y los problemas que pasaron muchos presos, muchas en las prisiones, que lo llamaron el infierno de Huacho. Pero usted publica un libro, ¿verdad? El doctor publicó un libro titulado Testigo, y tiene que ver con su paso por algunas prisiones. Usted me comentaba primero en Huacho, después también estuvo en el Sexto, ¿verdad? Así es. En el Sexto, donde también estuvo Arguedas en su momento. Así es, sí, sí. Aquí les voy a contar toda la realidad, porque algunas personas lo verán y dirán, el señor no está diciendo la verdad. Entonces estoy diciendo por la verdad, el camino de la verdad. Entonces yo pasé mi vida, mi juventud, prácticamente en la calle, lo cual fue muy triste para mí y mucho sufrimiento, en lo cual tuve inquietudes vanas y buenas, en la cual yo no deseo a nadie nada esta experiencia o mala experiencia, como se dice, de haber pasado en estos momentos. Pero en una parte me sirvió, ¿para qué? Para tener mejor futuro en la vida, como ahora lo tengo, ¿no? Gracias a Dios que he surgido un poco en la vida económica y en la vida profesional. Pero digamos que su vida, como usted la comenta, de repente un tanto triste, un tanto con problemas familiares, personales, digamos una vida bastante azarosa, sufrida, le sirvió bastante como un ingrediente para poder construir un libro, ¿verdad? Efectivamente. Cuando yo llegué a pisar la prisión de Huacho, tuve la amarga sensibilidad de que no era prisión para una persona buena o de valores en esa prisión. Tomé el conocimiento de mucha gente
Por eso mis revistas, la primera se llamó Testigo, Testigo 1, la cual fue asesorada por un padre párroco de la ciudad de Huacho, que era lo que nos brindó las autoridades para nuestro conocimiento católico, nuestro conocimiento de los valores de las personas. Entonces, yo aproveché mi tiempo de trabajar dentro de esa prisión que estuve, que, digamos, gracias a la maldad de los grandes policías de Huacho, grandes autoridades, que estuve preso ahí, porque me hicieron un atestado de calumnia. Okay. Entonces... ¿Y cuál fue ese, digamos, ese atestado? ¿Cuál fue el...? Bueno, el motivo fue de que yo me junté con gente de la vida terrorista, ¿no? Okay. Digamos, y por vender un vehículo que ellos conducieron pólvora, en la cual descubrieron que quién era que había vendido era yo, y entonces me comprometieron en este caso. Okay. Entonces me hicieron un mal atestado juntamente con el juez y juntamente con muchas autoridades, y inocentemente fui a la cárcel. Estuve 2 años en la cárcel de Huacho, a la que llamaban la prisión maldita, la prisión el infierno. Todo nombre tenía, porque era un infierno, porque era como le digo, un hacinamiento para todas las 300 personas que estaban ahí, detenidas y sin esperanza de una libertad. Okay. Y tuve la mala suerte de ver, digamos, de todas esas cosas, y la droga, ver la droga cómo venía, cómo la pasaban los mismos policías desde los techos, lo pasaban abajo en unas pitas, lo pasaban, y también licor, lo pasaban ahí para tener su vicio los presos, lo que no era posible. Bueno, no por nada, yo tuve que escapar a eso. Durante 300 presos tuve que aislarme, como lo dicen ahí, de los presos corrompidos, corruptos. Entonces yo pude hacer mi trabajo, hice un trabajo, una obra de un barco. El barco lo hice con asesoramiento del padre, porque el padre nos traía los materiales. Yo lo hacía con mis pequeñas herramientas, que era solamente una escofina y un banco, solamente, y una sierra de cerrar. Con esas y lijas pude hacer mi barco, un barco más o menos de 2 metros, que lo mandé al concurso de Israel. Y en Israel también gané un premio por haber hecho este barco, que lo mandé. Okay. Sí, allá con el padre Paul, en esos tiempos. El padre Paul era un asesor de la buena fe de Cristo en esa iglesia, en esa prisión, que nos iba a visitar y vernos hacernos misa. Entonces todo eso me sirvió mucho para tener siquiera un gramo de cultura allá en Huacho. Doctor, usted ahora está trabajando en un libro, ¿verdad? Que es Testigo 2, sería, porque su primer libro es Testigo 1, ¿verdad? Testigo 1. ¿Este libro es la continuación del primero o es una temática, digamos, similar, pero es otra historia? Cuénteme acerca de este trabajo que está haciendo ahora. Bueno, es similar. Okay. Porque casi tiene toda la historia del primero, pensando en que de repente no está porque hace tantos años que dejé de fluctuar, de verla o de contemplar el sitio donde debía estar, que es la biblioteca, ¿no? El primer libro que usted publica, ¿en qué año fue? En el año 1960. 1960, de acuerdo. ¿Y cómo fue el proceso? Usted,
el proceso de escribirlo, ¿no? De publicarlo también, quién le ayudó, cómo fue todo ese momento. Bueno, mi querido director de la revista, yo de una manera casual, de una manera espontánea, por los hechos, me puse a escribir solamente una pequeña libreta, pero incentivado por los mismos presos, que eran mis hinchas, Claro. por mi carisma, porque mi persona de ser carismático, me obligaron o me dijeron que debía publicar un libro. Y había un muchacho que muy gustosamente me podía ayudar. Okay. Así es. Entonces, les hice caso en una junta de detenidos. Me dijeron que haga una obra. Y esa fue la obra que hice, las dos cosas, el libro y el barco. Claro, ok. Sí. Okay. Y su libro, digamos, ¿usted logró tenerlo en físico o lo publicaron fuera, lo publicaron acá en Lima? Bueno, el libro lo hice en un borrador, en un cuaderno de blogs de los tiempos. Claro. Y luego el borrador lo envié a Lima con el padre. Con el padre que asistía a darles a ustedes. Efectivamente. Hacer la misa, okay. Y el padre nos ayudó a llevarlo a la imprenta, a hacer las gestiones y llevarlo a su iglesia. Okay. Hoy no recuerdo qué iglesia fue, pero la iglesia fue por Magdalena del Mar. Ya. Entonces en esa iglesia el doctor al párroco lo habían nombrado para esa prisión de Huacho. Claro. Entonces yo aproveché las misas para conversar con él y hablar con él sobre mi tema de la obra del barco. Después del barco, cuando los mismos prisioneros, mis compañeros, prácticamente que me habían inquietado, le habían contado a él en una misa, nos dijo a todos los dos solos que íbamos a trabajar en el libro, que podíamos seguir adelante con el libro, que él iba a llevar a la biblioteca de Lima. Biblioteca Nacional, claro. Nacional, así Ok. Después de eso, ¿usted no ha podido tener, digamos, un ejemplar en sus manos? Bueno, el libro se alejó bastante de mí por cuando el doctor se fue a Israel, nuevamente regresó a su tierra porque él era de allá, destacado a Lima, para Perú, y con sede en Huacho, donde él tenía su... Claro, después él desaparece y ya usted no tiene más contacto. Efectivamente, ya no tuve más contacto con el padre y nos perdimos. Claro. Y de ahí también ya yo me dije otras cosas. ¿Recuerda más o menos cuántas páginas tendría el libro? Más o menos tendría eran pocas, eran como 180, 102. No eran tan pocas, ¿no? Bueno, sí. Y dígame, ¿el libro era una novela o estaba separado por capítulos? ¿Cuál era la estructura del libro? Bueno, el libro era un libro, más o menos, como le voy a repetir, de 180 páginas, que se dividía en tomos. Okay. Fue lo que el padre me dijo por el momento, y ahí más quedó, y así se fue. El padre, bueno, él lo reformaría, no sé, algo en la imprenta, para claro que él me ofreció llevarlo. De acuerdo. Sí. Y ahora, años después, usted logra culminar su carrera, porque usted es abogado, ¿verdad? Efectivamente, sí. Cuénteme acerca de ello, ¿no? Bueno, haber tenido ese libro mucho me incentivó a leer la literatura. Mucho me inquieté por la literatura urbana, ¿no? Entonces traté de investigar bastante y de matricularme nuevamente en los colegios de secundaria, porque fue en secundaria donde yo me quedé. Entonces yo me nivelé, luego postulé a la Universidad de Sergio Bernales, en la San Marcos era su, ¿no? Pero, digamos, un afín. Una
exactamente, había un convenio con la Un Asamblea. convenio, efectivamente me quitaron la palabra. Bueno, entonces, ese convenio a los alumnos nos dijeron que fuéramos a visitar San Marcos, siempre es bueno. Yo he tenido muchos diplomas acá, que los he bajado por la limpieza, pero tengo que tener de la universidad, tengo 2 que son de los derechos humanos y muchos libros muy esenciales para poderme ayudar. Entonces, luego terminé, estudié 12 años, ya era un hombre ya muy maduro, tendría más o menos, hoy tengo 80, en actividad tengo 8 años, perdón la cuenta, 8. 72 años. Sí. 72 años ingresé a la universidad y durante 12 años saqué mi título en Guaura, por cariño a mi guacho, pues yo tenía para postular y sacar mi título en Lima, pero postulé en Guacho. Y mire, increíble, ¿no? Después de haber pasado todas esas peripecias, terminar el estudio y culminar su profesión a los 70 años, entonces algo que de alguna manera, bueno, de muchas maneras es un ejemplo para muchas personas a seguir también, ¿no? Caray. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y usted ha logrado ejercer su profesión? Así es. He estado trabajando en Lima 2 años y acá en Puente Piedra 5 años. Okay. Después de titularme como abogado, estudié como conciliador. Ah, mire. Okay. Entonces ahorita tengo mi título de conciliador familiar y conciliador civil. 2 diplomas y dos nombramientos más del Estado para yo tener esos títulos. Entonces yo estaba ejerciendo también conciliaciones. Okay. Sí. Genial, doctor, muy bien. Ahora, este libro que está trabajando, Testigo 2, ¿tiene, digamos, planeado ya publicarlo de repente este año, el próximo año? ¿Cuán avanzado está el proyecto? Bueno, el proyecto está avanzado más o menos unas 150 páginas. De acuerdo. Para terminar. Digamos que un 90% en general de lo que sería el libro. Bueno, sí calculo un 90% y terminaría, porque también soy pensador siempre de que una enfermedad siempre me ha truncado esto, porque estoy enfermo del año 2000 y hasta ahora tengo 3 años, un poco que me ha mermado la obra, el trabajo de la obra. Claro, pero usted continúa. Así es, continúo escribiendo. Efectivamente, continúo todavía, a veces buscando muchos amigos para hacer unas consultas y leer muchos libros. ¿Lee bastante usted últimamente? Sí, leo bastante. Digamos que, ¿qué libros ahora está, pues, cuáles son sus libros predilectos, no? Bueno, un libro que tengo es por ejemplo, por el escritor Colchado. De Óscar Colchado. Óscar Colchado, sí. Que ha fallecido recientemente, lamentablemente. Sí, lo lamento bastante la muerte de él. Lo he conocido personalmente en un transbordo de ómnibus desde Chiquán a Lima. Ah, ok. Sí. Tuve la curiosidad de preguntarle algunas cosas de Luis Pardo, porque esa fue su obra. Sí. El famoso bandolero. El famoso bandolero de Chiquán. Claro. Y más o menos esa obra me dio mucha visión para sacar mis libros también. De acuerdo. Claro. Sí. Entonces también sus enseñanzas, ¿no? Y sus maneras de hacerlo, de combinar la vida de andina con la costeña, la selva, porque he caminado todas esas partes en mis investigaciones para mi libro, las zonas andinas, costeñas y selváticas. Okay. Los cuales conozco. ¿Y cuál es, digamos, su visión, usted no tanto como abogado, como escritor, del Perú actual? El Perú está pasando ahora una situación difícil, una crisis, una convulsión social terrible, ¿no? Usted que ha vivido, pues, que tiene, digamos, tantos años de experiencia, de vivencias, ¿cuál es su visión que usted tiene acerca de la actualidad y la realidad del Perú actual? Efectivamente, durante mis años de vivencia en este mundo o en este Perú que vivimos, lo veo muy triste, muy lastimoso en la política que está pasando.
antes no eran tanto, digamos, ¿no? Porque parece a mí, según mi vivencia, toda la vida ha habido corrupciones, pero como decir, una menos lo que ahora. Hoy día la corrupción estaba tremenda, y con los movimientos que hay, no hay disciplina, no hay rigor, no hay una política de, ¿cómo se llama?, de ética, ¿no? Una ética debe tener la política para poder, ¿no?, dirigir. Y este presidente, pues, está donde está. ¿Por qué? Casualmente por haber hecho malas cosas, malas políticas en contra de nuestro Perú. De acuerdo. Doctor, el libro en el cual está trabajando ahora, ¿es también una novela, digamos, de tirón, o sea, de principio a fin, o la está separando por capítulos? ¿Cómo está estructurando su libro, el libro nuevo? Sí, bueno, lo estoy separando por capítulos. Okay, ya. Sí, en partes. ¿Y cada capítulo tiene una historia distinta o, digamos, están interrelacionadas? Están interrelacionadas, sí, porque es de la historia y el testimonio de mi persona, comentado por otros personajes, ¿no? Pero escribiendo siempre. ¿Hay bastante de ficción o más de realidad? En la balanza hay más ficción o más realidad en ese libro? En mi creencia veo más la realidad, un testimonio, una historia, prácticamente de un personaje. Es casi un libro testimonial. Efectivamente. De acuerdo. Sobre todo, yo pienso que, porque como tengo esta edad, 80 años, la vida no es comprada. Por supuesto que todo el mundo sabemos que tenemos que tener una vida corta en esta vida y luego dejar un recuerdo por la niñez y para los valores de nuestro Perú, que seamos otro tipo de personas, otro tipo de políticos, y en fin, ¿no? Cuántas cosas hay. Por eso nosotros, yo me esmero bastante en leer la literatura, siempre, tratando... Y de la literatura peruana, digamos, de los autores peruanos, bueno, aparte de Óscar Colchado, me imagino que de repente Arguedas también es uno... Arguedas, efectivamente, de tiempo de mi juventud, de mi niñez, lo leí unas partecitas, algunas obras de Arguedas, porque a veces muchas Arguedas, a veces lo mezclan también muy sabiamente la literatura con o sea, de las personas, con los animalitos, por decir, como decir una ¿cómo le llaman esto? Se llama ¿una fábula? Efectivamente. Entonces, eso es importante en la conversación de un humano con un animalito, ¿no? Que sean todavía, que están muchas veces en cautiverio y muchas veces sueltos, ¿no?, en el campo. Y también hemos visto, veo siempre la vivencia de los andinos con lo de la costa y lo de la selva, que son diferentes. Diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes tradiciones, formas, pero en el fondo tienen todos una misma esencia, ¿no? Efectivamente, toda la misma. Aparte de la nacionalidad, tienen todos una esencia de ser, digamos, originarios de esta parte del mundo, ¿no? Efectivamente, sobre todo en su cocina del Perú, sus preparaciones, que son muy naturales y muy espléndidas para el resto del mundo. Bien, doctor, bueno, para nosotros, me refiero a La Voz Ausente como revista, ¿no? Javier, que me acompaña acá, y para mí es muy grato haber venido a visitarlo, conocerlo, y está usted invitado siempre a los miércoles culturales de Lima Norte, que es este espacio que estamos ahora promoviendo acá en Lima Norte, para que usted, cuando guste, pueda disertar, pueda exponer y pueda comentar acerca de la temática que usted desee. De acuerdo, le agradecemos por habernos recibido en su casa. Yo estoy muy agradecido a usted, señor director de la revista La Voz del Ausente. Lo mismo al amigo Ángel Valeriano, ¿no? Y con usted, su comandante Javier Dionisio. Entonces, le agradezco mucho su sensibilidad, su vida periodista, para poder alcanzar a ciertas personas que no tenemos a veces alcance periodístico. Que bueno, estoy muy agradecido por ese gesto
Y estaremos, digamos, atentos a que cuando el libro Testigo, que ahora está escribiendo, ya pueda estar publicado y podamos darle la difusión que se merece, ¿no? Así que estamos ahí prestos para lo que usted disponga. Le agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias. No tiene por qué, señor director. Le agradezco mucha suerte, mucha felicidad en su trabajo para que usted logre su meta. Muchísimas gracias. Gracias amigos. Y nos vemos en muy agradecido, señor. Muy gracias. Será otra.